Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todas las personas invitadas de los diferentes países de Latinoamérica, estudiantes y público general que nos acompaña esta tarde. Con ocasión de realizarse el ciclo de conferencias virtuales denominada Iniciativa Interdisciplinaria del PPA 0217-19 de la Universidad Nacional. Este evento es un esfuerzo en conjunto con la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental Territorial, FISAT, los estudiantes del curso de Procesos Administrativos de la Escuela de Administración, la Escuela de Historia y la Escuela de Administración, ambas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, la Escuela de Ciencias Geográficas y el Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, INICEFOR, ambos de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar de la Universidad Nacional. También de la sede regional Chorotega, con una colaboración académica como moderador de este evento internacional. Expresamos nuestro agradecimiento a todos los participantes, estudiantes e invitados que compartirán hoy virtualmente esta actividad académica en la Universidad Nacional Heredia, Costa Rica. Un saludo a quienes nos acompañan en la sala virtual, el ingeniero William Montero, el licenciado Jainer Alejandro Ruiz Alfaro, licenciado Kevin Murillo Ramos, licenciado Federico Núñez de la empresa Akamai S.A., ingeniero Guillermo Vargas de Leitón, la máster Evelyn Figueroa Elizondo y el ingeniero Henry Sánchez del INICEFOR. Para iniciar, damos la palabra a la máster ingeniera Roxana Durán Sosa, académica, investigadora y extensionista de la Universidad Nacional, en representación de la Escuela de Administración de la Universidad Nacional. Escuchamos las palabras de la académica Roxana Durán. Profesora Roxana, le escuchamos. Muchas gracias a todos por estar en esta actividad. Le damos las bienvenidas a los expositores. Gracias por sacar de su tiempo y compartir el conocimiento con todos nosotros y nosotras. Sin más preámbulo, creo que le damos la palabra a los expositores. Sí, gracias, doña Roxana. El objetivo de esta actividad es el fortalecimiento de las capacidades de docencia de los estudiantes y la ampliación de las redes de apoyo en las áreas de docencia y extensión de la Universidad Nacional Costa Rica. En la primera parte, el ingeniero William Montero, en calidad de representante del Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, INICEFOR, de la Universidad Nacional, hará una exposición por 10 minutos y se va a dar un pequeño espacio para las preguntas y después los demás integrantes de la sala virtual tendrán la oportunidad también de hacer su exposición. Entonces, iniciamos con la participación del ingeniero William Montero, investigador del INICEFOR de la Universidad Nacional, quien tiene a partir de este momento 10 minutos para su exposición en relación al tema Visión Mundial Funcional de los Bosques. Le escuchamos, don William. Bienvenido. Buenas tardes, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Yo les voy a compartir sobre este tema, visión multifuncional de los bosques. Aquí un poco cómo estamos mundialmente según la FAO 2020. Aquí podemos ver el mapa mundial de los bosques. En el centro están los bosques tropicales, un 45%. Después tenemos los bosques subtropicales, que están más a los extremos, un 11%, y después los bosques boreales. Y abajo los países, Rusia, que es el mayor cobertura mundial, después Brasil, así sucesivamente. Aquí podemos ver cómo está la tasa de expansión de bosques en el mundo y la deforestación entre 1990 y 2000. Vemos que en el 90 era una pérdida de 16 millones y apenas una ganancia de 8. Hoy, en el último periodo, tenemos apenas un 5 millones de ganancia y todavía tenemos
5 millones, 10 millones, o sea, la pena es muy alta, o sea, un territorio mayor al de Costa Rica se está destruyendo totalmente todos los años. ¿Cómo anda la cobertura forestal? ¿En qué tipo de cobertura tenemos? Bueno, bosques primarios, un 27%, después bosques secundarios, tenemos un 65%, y algunos paisajes reforestados. Tenemos en total tenemos un 93% de bosques y un 7% de bosques mundiales. Plantaciones. Esto representa un 31% de la superficie forestal mundial para un 7.7 billones de seres humanos que son los que hemos generado esto. Y desde luego, todos esos cambios se devienen a lo que yo llamo motores de cambio de los paisajes forestales. El primero, crecimiento demográfico. Estimativas de 2019 rondan por 7.7 billones de habitantes y las proyecciones, según la FAO y otros organismos, es que al 2050 vamos a tener 9 billones, ¿verdad? O sea, el consumo de recursos va a aumentar y estos paisajes van a sufrir grandes cambios. Aquí tenemos un ejemplo, cambio de uso del suelo. Esto es una imagen para fines ilustrativos. Brasil, a la izquierda, en la izquierda tenemos soya y a la derecha el bosque. Cuando vamos, un desafío enorme, cuando vamos al supermercado nos preguntamos cómo son los alimentos que consumimos. Eso es una pregunta que yo le dejo a todos ustedes. Expansión urbana. El 70% de los gases de efecto invernadero se generan en zonas urbanas. Contaminación. El tema de visión, el consumismo es el mayor. Según datos, al 2050 vamos a necesitar 2 planetas para poder mantener esta situación como vamos. A pesar de eso, bueno, tenemos un sinnúmero de beneficios de los bosques. Más adelante alguien va a hablar más de eso, pero rápidamente se vea. Aproximadamente 1.6 billones de personas en el mundo dependen directamente de los bosques, incluyendo territorios indígenas donde están alimentos, frutas, medicinas, etcétera. O sea, es bastante. ¿Cuál es la familia botánica de las familias más importantes del mundo? Hay muchas, pero las primeras, las que tienen el ranking más alto. Por ejemplo, las poáceas, que es la familia del arroz. Por ejemplo, están los pastos para la ganadería, está la caña, y así un sinnúmero de especies de este grupo. Después la familia de las palmas. Por ejemplo, la palma africana, biocombustibles a nivel mundial, los palmitos, frutas, o sea, estas son en zonas tropicales sumamente importantes. La familia del frijol, las fabáceas, estas son, bueno, una infinidad, muchas son forrajeras, mejoran suelos, son fijadoras de nitrógeno, ¿verdad? Por excelencia. Muchas de ellas son de importancia apícola y muchas de estas son especies de alto valor comercial en los bosques tropicales, maderas. Además, los bosques nos dan un sinnúmero de posibilidades. Por ejemplo, artesanías. Todos estos bolsos que vemos aquí, esto es una imagen de uno de los mercados más grandes de Latinoamérica, allá en la ciudad de Belén, Pará, Viropeso. Es una hectárea completa de puras fibras, comida, frutas. Los invito a que una vez vaya. Qué lindo, ve aquí como se ve esa imagen. Tinturas, o sea, usted se mete al bosque y hace un estudio, una infinidad de plantas le dan colores, como un arco iris, y esto en la industria textilera se usa para teñir. Mucha de la ropa que usamos se utiliza este tipo de plantas a escala industrial para hacer tinturas. Usos medicinales. Aquí tenemos esas 2 plantas. El primero, el chilillo, la planta que cura el cáncer de mama, y está siendo usada, el tecnológico ya lo demostró, y está siendo utilizada para el cáncer de próstata, y la de abajo para curar cáncer gástrico. Estas 2 plantas son una máquina, hay que estudiarlas más para nuestra salud. El tema de biodiversidad y salud. Evidentemente, montones de especies sirven para hacer cosmetología, aromaterapia, masajes, todo, relajación, todo eso. Y desde luego, cuando vamos al supermercado, por eso busque bosques y alimentación, porque vea, todo lo que está ahí en esa imagen que vamos a un supermercado tuvo su origen en el bosque. Nunca desliguemos la agricultura del bosque. La agricultura es hija del bosque.
Por eso a veces se ve como cosas apartes, pero no, realmente los bosques tienen mucho más que nos dan, que no lo cuantificamos. Muchas de estas plantas, todavía en los bosques hay muchas que no han sido estudiadas, que tienen el potencial de estar igual que estas. Bueno, a pesar de todo eso, muchos de todos esos recursos se hacen usando técnicas no sostenibles. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer para lograr una producción sostenible, mejorar la salud humana y la de los ecosistemas? Un cambio de paradigma. Por ejemplo, en las zonas urbanas, incorporar árboles multiuso, medicinales, de floración diversa, para abejas, para bajar la temperatura, en fin, promoción de eventos, festivales y cosas así en honor a los árboles, estudio de los árboles, todo eso. Otras alternativas, moda ecológica. Por ejemplo, hay un montón de fibras y productos del bosque que se pueden utilizar para hacer bolsos, para hacer zapatos, para hacer muebles, etcétera, y que son de bajo, no son tan elaborados como plásticos y todo eso que hoy día existe mucho en la industria, ¿verdad? Por ejemplo, en las zonas urbanas podemos reciclar los residuos orgánicos, usar las botellas también, entonces así damos utilidad y es comida saludable, o sea, orgánica. Y yo desde luego pienso que hay que generar un cambio enorme en el paradigma de educación. En buena hora este evento se está haciendo así y que es de carreras que no son necesariamente las tradicionales, gestión ambiental, ingeniería forestal, biología, economía, recursos naturales. En buena hora otros profesionales se están metiendo y esto hay que seguir en esto, hay que enseñar un equilibrio, porque a veces hay un exceso hacia el área ambiental, pero se olvida la parte social y la parte económica. Tiene que haber un equilibrio. Y algo muy importante que yo creo que se queda muy corto hoy día es educación forestal. La educación ambiental es muy grande como para poder explicar cuáles son los verdaderos beneficios de los árboles y de las plantas. Cuando llevan a un niño a sembrar un árbol, no le dicen cuáles son los verdaderos beneficios. Es algo muy romántico, sembrarlo para que sea muy bonito, que un pajarito. No, tenemos que ser realistas, decir, mira, este árbol baja la temperatura, captura carbono, belleza escénica, también produce alimentos para nosotros, para los animales, protege los suelos, todo eso hay que explicárselo, pero hay que cambiar el paradigma. Los niños, es el futuro del mañana, hay que meterlos, ¿verdad? Hay que educarlos, hay que fortalecer este tipo de educación. Fomentar técnicas sostenibles, por ejemplo, bioinsecticidas, que hay muchas plantas que sirven para controlar plagas, sin tener que depender de la industria petroquímica. Cambio, por ejemplo, educación sin paredes. Esto es una finca muy bella que se llama Finca Educativa Don Juan, que está en la Fortuna de San Carlos. Se utiliza un modelo de producir, educar e innovar. Es un modelo así de aula sin paredes. ¿Vale? Los invito a que los conozcan. Finca Educativa Don Juan, búsquenlo en Facebook. Hay un compañero, Henry Sánchez, que está aquí, que él ha ido y lleva todos los años a los estudiantes de generales allá. Es excelente, bellísimo. Y cierro con este bloque, dice un llamamiento. La salud de los bosques y del planeta no es solo responsabilidad de las ciencias ambientales, forestales, ni de biólogos, ni manejadores de recursos naturales. Hay puntos suspensivos. Es de todo ser humano que camina en esta tierra. Por eso la educación ambiental, la educación ambiental, forestal, debe promovida desde las escuelas, colegios, unidades y promoción de eventos donde haya la participación civil. Eso es todo lo que tenía que compartirles y un placer estar invitado. Gracias. Muchas gracias, don William. Tenemos aquí, existe un conflicto entre la funcionalidad del bosque y la conservación. Le escuchamos. Vea, los bosques tienen la palabra funcionalidad, bueno, es todas las posibilidades que nosotros nos podemos imaginar. Por ejemplo, hay gente que dice que no se puede hacer conservación y manejo al mismo tiempo. Claro que se puede. Les voy a poner un ejemplo. Cuando ustedes usan el agua en la casa, tenemos, por ejemplo, la empresa de servicios públicos de Heredia, tiene bosques estrictamente conservados para producir agua. Eso es un tipo de manejo
y conservación para producir agua. O sea, bosques productores de agua. Por ejemplo, lo de la sabana, un bosque urbano para recrearnos, mejorar la calidad de vida de la población civil de la zona urbana. Después, hay muchos territorios donde utilizan el bosque para turismo, otros para dar tours, para todo eso. Otras partes, por ejemplo, Monteverde, para avistamiento del quetzal. Son otras modalidades de uso de los bosques. O sea, es un manejo que se le da a aquel recurso con fines turísticos. La palabra manejo se utiliza, es cualquier modalidad que nosotros tengamos del bosque, cualquiera, o de los paisajes forestales. Entonces, hay conflicto. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo muy rápido. La palabra manejo forestal se ha venido enseñando de una forma mal en las mismas universidades, porque hay gente que dice manejo forestal sinónimo de cortar madera. No, resulta ser que la palabra forest es muy grande. El manejo forestal contempla plantaciones forestales, producción maderable del bosque, productos no maderables del bosque, que son todos aquellos los productos, excepto la leña y la madera, que son plantas medicinales, resinas, aromaterapia, plantas comestibles, apicultura, todo eso. En fin, la seguridad alimentaria depende, como vimos ese dato, el 1.6% de la humanidad depende directamente de los bosques, los indígenas, poblaciones nativas, en fin, realmente es una forma de perspectiva y hay que irlo revisando porque, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo y si existe conflicto. Cuando ven un camión de madera en la calle, la gente se pavoriza, aunque sea plantado. Puta, ¿qué dice? Mira, está destruyendo el bosque. Pero cuando ven un camión de piña, la gente no se pregunta cómo se produce la piña. La piña le echan toneladas, aunque hay ejemplos de piña orgánica, pero le echan toneladas de agroquímicos y los mantos acuíferos se van al carajo. Y la gente, o cuando vemos un camión de ganado, no nos preguntamos cómo se produce el ganado. Hay que eliminar el bosque para producir ganado. Cuando ven madera, puta, está destruyendo el bosque, perdón la expresión. O sea, esos paradigmas hay que cambiarlos. Los árboles capturan carbono. El ciclo del carbono hay que conocerlo bien. El ciclo del oxígeno, el ciclo del agua, porque están todos relacionados. Y eso es un tema muy grande, pero así rápidamente, para ilustrarles, no sé si responder la pregunta con estos ejemplos, pero creo por ahí anda. Muchas gracias. Gracias, muy amable. De seguido hará la intervención el licenciado Kevin Murillo Ramos con el tema desafíos de la... A partir de este momento tendrá igualmente 10 minutos para su exposición. Te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Kevin Murillo Ramos. Desafíos de las aerolíneas en condición de pandemia. Bueno, actualmente yo me encuentro laborando con la aerolínea Avianca y en cuanto a desafíos, tal vez ahorita ya no hayan tantos como lo hubo hace aproximadamente 15 meses. Pero para contarles un poquito más o menos lo que pasó, o por lo menos lo que me pasó a mí, a nosotros los pilotos bueno, como cerraron fronteras, nos mandaron a todos a una licencia de pago no remunerado. La aerolínea trató o está tratando actualmente a toda costa de mantener el personal, porque ellos saben que eventualmente va a haber una reactivación y la reactivación va a ser muy grande. Más ahora que hay vacunas, Estados Unidos ya está, bueno, ya dijeron que ya pueden andar todos sin mascarilla. Las aerolíneas panameñas, por ejemplo, ya están comenzando a volar, ya tienen bastante vuelos, al igual que nosotros. Pero les decía que esa licencia nos ayudó. Al principio no nos estaban dando ningún tipo de ayuda.
Tuvimos que, bueno, en mi caso, por dicha tenía ahí ahorros y la mayoría de compañeros también creo que se apoyaron de eso. Después de aproximadamente 5 o 6 meses, después de la pandemia, cuando estaba iniciando, empezaron a darnos un bono, un tipo de salario recortado, bastante reducido, pero sí nos ayudó bastante, la verdad. Hubieron bastantes despidos a nivel de personal de rampa, por ejemplo, mecánicos, los señaleros. Y ahorita, como se está volviendo a levantar, están volviendo a hacer recontrataciones. El tema aerolínea a nivel mundial, bueno, como para mí, el gremio que más se vio afectado fue el turismo, ¿verdad? Claramente, todas las fronteras estaban cerradas, estaban evitando aglomeraciones en cualquier tipo de lugar o de todo, cualquier tipo. Y de la aerolínea o la aviación en sí vive del turismo. Mucha gente la usa de trabajo, sí, estamos de acuerdo, pero yo pienso que la gran mayoría es para paseo, ¿verdad? Actualmente, ahorita que están volviendo a activar y ya estamos volando, gracias a Dios, hay ciertas diferencias ahora. Ahora hay protocolos de higiene, digamos, hay que entrar con guantes, con careta. Las compañeras aromosas y compañeros aromosos, los tripulantes de cabina, ellos tienen que andar un traje especial, igualmente con guantes. Las comidas no se sirven como antes, digamos, ahora hay protocolos diferentes. Pero en sí, digamos, el tema de aviación está volviendo a crecer, por dicho. A ver, reinventos o lo que le llaman emprendimientos en pandemia, muchos pilotos, muchos colegas tuvieron que emprenderse en muchas otras cosas, digamos. Tengo varios compañeros capitanes que llevan 20 años de ser capitanes de la aerolínea, que ahora están vendiendo verduras, por ejemplo. Hay otros que están haciendo Uber. En mi caso, mi hermano también es piloto y laboramos en la misma aerolínea. Tuvimos que, bueno, hicimos una empresa de drones, cual ofrecemos fumigación. Ahora que el compañero estaba hablando de tema agrícola, ofrecemos fumigación, fotografía. Digamos que ese fue nuestro reinvento. Muchos otros sí renunciaron. Hay unos que renunciaron y consiguieron mejores trabajos o tal vez trabajos más estables, digamos, no tan dependientes de pandemia, si hay pandemia o no hay pandemia. Y bueno, como les dije, ya se está volviendo a activar bastante los vuelos por las vacunas. Pienso yo que ya se está moviendo un poco más. En sí, el gobierno bueno, en mi caso, Avianca, el gobierno de Colombia nos ayudó de cierta manera, digamos. La aerolínea Avianca se divide en 3 bases: la base de Colombia, la de Costa Rica, que somos nosotros, y la base de El Salvador. Ellos tomaron la decisión de mantener a la mayor cantidad de pilotos en licencia, digamos, dándonos un salario recortado, y así de que muchos no tomáramos la decisión de renunciar. Hay muchos que aún están esperando la renuncia, pero la aerolínea, como tuvo un golpe tan económico tan duro, no ha podido despedir a nadie o no pudo despedir a nadie porque serían liquidaciones bastante altas. Pero en cuanto a pilotos, yo creo que la gran mayoría están a la espera de volver a reactivarse. Sí. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, con mucho gusto. Sí, gracias. Tenemos 3 preguntas. La primera sería, ¿cuáles son las acciones futuras de la empresa para enfrentar la crisis financiera mundial?
La crisis financiera mundial. Bueno, ahorita, como les dije, a los pilotos nos están pagando un salario reducido, aunque ya nos vuelvan a activar, digamos, no estamos ganando, digamos, no tenemos el salario prepandemia, por decirlo así. Por ahí ellos están recortando gastos. Bueno, antes nos daban una cantidad de bonos, digamos, por ejemplo, bonos de ahorro de combustible, bonos de llegadas a tiempo o llegadas en menos tiempo de lo establecido. Todos esos bonos ahorita no existen. En cuanto a tiquetes, a nosotros nos regalaban tiquetes. Ahorita los tiquetes no son regalados, sino son a un costo menor. Pero digamos que por ahí ellos están recortando gastos por todos lados para volver a llegar a un nivel prepandemia, y así pienso yo que combaten o van a combatir el problema económico. Gracias. La segunda pregunta, ¿cuáles son las acciones futuras de la empresa para enfrentar los efectos que provocan con la liberación de dióxido de carbono en la atmósfera? De dióxido de carbono en la atmósfera. Sinceramente, bueno, ahora los aviones nuevos que tiene Avianca son eco-friendly, digamos, tienen un ahorro mucho mayor de combustible. En cuanto a dióxido de carbono, no, creo que es un tema un poco técnico en lo que podría, o sea, podría dar una información errónea. No sé cómo lograrán ellos, digamos, que la turbina de un avión pueda darnos menos dióxido de carbono. Lo que sí sé es que ahora los aviones nuevos vienen con turbinas mucho más grandes, que necesitan mucho menos combustible, son más ahorrativas. Incluso, no sé si ustedes han visto que antes habían aviones que tenían 4 motores, incluso 6 motores, 3 turbinas de cada ala. Ahora la mayoría son solo de 2 motores. Es por la autonomía de las turbinas nuevas, son mucho mayor, y por ende hay más o menos emisión de dióxido de carbono. Pienso yo que esa sería la forma de reducirlo, haciendo máquinas más eficientes, no es lo mismo un avión de 4 motores que un avión de 2 motores. Entonces creo que la respuesta viene en la eficiencia de la turbina, ¿no? Y la tercera y última pregunta, ¿cómo capacitan al personal para la futura crisis financiera? A ver, futura crisis financiera, ¿cómo capacitan al personal? Creo que, digamos, o por lo menos la aerolínea no puede tal vez enseñarle a los empleados o darles algún tipo de capacitación de cómo ellos puedan mejorar sus finanzas, ¿verdad? A nosotros nos dan muchos cursos de lo que es CRM, son cursos, por decirlo así, de psicología, digamos. Ahorita, actualmente, cada 6 meses nos mandan cursos de ese tipo, para no solo, digamos, hablar temas tan técnicos de avión, sino temas más psicológicos. Como le digo, no siento, por lo menos no nos ha llegado ningún curso que vaya estrictamente dirigido a la psicología de cómo manejar, digamos, crisis financieras en un futuro. Me imagino que la empresa eventualmente los salarios los va a volver a reponer, todo se va a volver a nivelar, vamos a llegar a un punto, como les decía, prepandemia, y así sería una forma, digamos, de preparar al personal, digamos, para una futura crisis. Creo que la mejor preparación para un piloto es siempre tener, o un piloto o cualquier persona que se desarrolle en la aviación, es tener un trabajo o un proyecto, digamos, como plan B, porque nadie se imaginaba que
que de un pronto a otro íbamos a dejar de volar y todo el mundo empezó a reinventarse con proyectos diferentes. Pero creo que esa sería la capacitación que ellos pueden dar de cómo tener proyectos, digamos, apartes de solo aviación. Muchísimas No sé si gracias, eso, don Kerry. Muy con mucho amable. gusto, gracias a ustedes por la oportunidad. A continuación escucharemos en la sala virtual al licenciado Heiner Alejandro Ruiz Alfaro con el tema pensiones alimenticias y su relación con el quehacer de las empresas. A partir de este momento tendrá igualmente 10 minutos. Le escuchamos. Alex, creo que don Henry, don Heiner no lo veo en la lista en este momento. Me pareció que sí había ingresado y seguro tiene algún problema de conexión. Si él ingresara más tarde, entonces le damos el pase. Gracias. Ser posible, entonces vamos a escuchar al siguiente expositor para, si él ingresara, entonces le daríamos, lo escucharíamos. Entonces continuaríamos con el licenciado Federico Núñez, director de proyectos empresariales de la empresa Akamai S.A. con el tema ¿Cómo emprender un negocio rentable? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Federico. No sé si quieren que haga una breve explicación del puesto y expongo, o Calero me dijo que había unas ciertas preguntas que podríamos contestar también. Don Federico, como guste, bueno, serían 10 minutos con su tema de dirección de proyectos empresariales. Le escuchamos, Perfecto. don Federico, 10 minutos. Gracias, muy amable. Bueno, básicamente, muchas gracias por la oportunidad. Les comento un poco, escuchando un poquito a los diferentes expositores, el tema mío va un poco más enfocado al Internet, que es justamente como la contraparte de lo que ha golpeado esta pandemia. Entonces, básicamente mi rol o mi trabajo consiste, yo trabajo para Akamai, que primero que todo, para explicar lo que es una compañía que consiste en lo que tiene es una red de servidores globales, que lo que permite es a las compañías multinacionales tener alcance alrededor del mundo mediante servidores que se distribuyen alrededor del mundo para que la información sea consumible de manera más fácil. Y como ahora todos, la mayoría de personas durante esta pandemia hemos estado en casa, bueno, pues esto sí, el tráfico de Internet ha subido de una manera considerable y pues esto nos ha afectado a todos de manera positiva y negativa también. Como parte de los proyectos que yo llevo a cabo, me contactan empresas multinacionales que, por decirles un ejemplo, tienen actividades comerciales en diferentes partes del mundo, pero tienen sus servidores de origen en un lugar en específico, por decirles un ejemplo, en Estados Unidos. Al realizar ventas a nivel global y haber tantas personas utilizando el Internet al mismo tiempo, es muy difícil que las personas puedan, digamos, venir desde Europa a traer los datos desde un servidor de origen que se encuentra en Estados Unidos, y esa comunicación generalmente a través de los océanos, por medio de los cables, tarda mucho tiempo. Entonces, la compañía lo que se trata o lo que se encarga es de facilitar esta red de servidores globales para que el usuario que está en Europa pueda conectarse a un servidor de nuestra compañía y traer todo el contenido de la página web de una manera más eficiente, más rápida, más global, escalable. Básicamente de eso se trata lo que yo hago. Ahora, es importante para mí definir qué es un proyecto, porque pues es una palabra que se ha utilizado mucho a lo largo de, bueno, a nivel de general, diría yo. Entonces es importante para mí porque el Project Management Institute lo que dice es que
para mí, para empezar, el Project Management Institute es la institución global encargada de certificar a los directores de proyectos a nivel global. Entonces, lo define como un emprendimiento temporal que se lleva a cabo para crear un producto o servicio. Ya sea, es un proceso con una duración determinada y un fin concreto, compuesto por actividades y tareas diferentes, que pueden ser elaborados de manera gradual. Entonces, ya sabiendo o teniendo claro que un proyecto es un esfuerzo temporal para ya sea llegar a un producto o a un servicio, es importante también decir o, por decirlo de alguna manera, diferenciar entre qué es un proyecto y qué son las operaciones de una empresa del día a día. Entonces, como manera de ejemplo, les comento que si vos tenés, por ejemplo, una fábrica de zapatos, tus operaciones serían todas las actividades que necesitas llevar a cabo, el día a día, los procesos, las tareas, para que la producción se mantenga de manera estable y el negocio se mantenga funcionando. Un proyecto sería, por ejemplo, un tipo de esfuerzo temporal con la cual mejoramos las operaciones. Por ejemplo, voy a hacer un proyecto para reducir los costos. Voy a hacer un proyecto para mejorar las ventas por medio de una campaña de marketing. Entonces, eso es algo que me parece súper importante que cuando estamos llevando a cabo o cuando estamos tratando de salir al mercado, ya sea a buscar empleo o a ofrecer nuestros servicios, tengamos claros pues cuál es la diferencia y cómo funcionan las empresas y en qué se basan para decidir en qué realizan las inversiones, en este caso, por ejemplo. Entonces, teniendo claro cuál es la diferencia entre los proyectos y los productos, digamos, y los servicios, por ejemplo, cuando a nosotros, por ejemplo, yo trabajo en una infraestructura que es, por ejemplo, es Internet, entonces se refiere a todo es un poco más virtual. Entonces, cuando se refiere a un proyecto, cuando usted está, vamos a ver, obteniendo los requerimientos del proyecto, es importantísimo, de suma importancia, de tener una correcta definición del alcance. Y primero que todo, pues, para explicar qué es el alcance, básicamente incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluye todo, pero únicamente todo, el trabajo requerido para completarlo con éxito. Eso es súper importante porque muchas veces en los proyectos vemos que lo que piden no es necesariamente compatible con lo que el cliente espera. Entonces es muy importante la definición del alcance en los proyectos para asegurarnos de que lo que nosotros estamos desarrollando o implementando en el esfuerzo que estamos realizando va a ir acorde con lo que el cliente espera. Entonces aquí tenía una imagen que quería compartir con ustedes que me pareció muy curiosa, en la cual sí puede ejemplificar exactamente lo que yo les digo, en la cual muchas veces tenemos diferentes percepciones de lo que las personas están pidiendo como requerimientos del proyecto, y por eso es importante siempre documentar a nivel de proyectos cuáles son los requerimientos, qué es lo que el cliente espera, y también dar informes del proyecto al consumidor o al cliente, ya sea del producto, servicio o lo que sea el producto final de este proyecto que estamos llevando a cabo. Entonces, habiendo dicho esto, quería nada más detenerme un segundo para recalcar la importancia de la definición del alcance para evitar que cuando ya todo el esfuerzo y todo el dinero y todo se ha sido completado, llegamos a donde el cliente con el producto final, súper contentos porque terminamos finalmente nuestro proyecto y el cliente nos dice que no es lo que esperamos. Entonces, eso es algo bastante común, lamentablemente, en la dirección de proyectos. Entonces, sí me gustaría o sí me gusta, cuando tengo la oportunidad, dejarles claro que es sumamente importante cuando estamos empezando, incluso cuando ya tenemos tiempo en esto, asegurarnos 100% de que los requerimientos y la definición del alcance está hecha de manera correcta y que lo que el cliente va a recibir es básicamente lo que espera, ni más ni menos. Porque otro error muy común es básicamente que las personas piensan que cuando el cliente recibe más es mejor. Y muchas veces el cliente realmente lo que requiere es, como ven en la imagen, nada más requiere una llanta con un mecate en
en el árbol y a veces nosotros queremos llevarle como describe el de marketing, el sillón. Entonces creemos que por llevarle el sillón el cliente va a estar más contento cuando quizás el cliente nada más quería lo que ocupaba y que le devolvieran el dinero que sobra, por ejemplo. Siguiendo adelante, me parece importante también y algo que me llamó la atención es que, compartir con ustedes algún tipo de experiencia que yo haya tenido en la cual lo que yo aprendí en la universidad no fue suficiente o tal vez no era la respuesta que yo necesitaba en el momento para resolver a un problema laboral de la vida real. Entonces, en cuanto a eso, les quería compartir que muchas veces en los proyectos nos asignan recursos. Y como yo trabajo en el área de Internet, entonces básicamente lo que tengo son ingenieros a cargo. Existen ocasiones en las cuales vamos a encontrarnos en situaciones en las que el ingeniero se enferma, el ingeniero que tenés asignado no está disponible, tiene una situación familiar, una emergencia. Y a muy pocas personas nos enseñan en la universidad cómo manejar este tipo de situaciones, porque al final del día tenemos recursos asignados limitados y, y pues es importante para mí de compartir con ustedes que el hecho de la importancia de realizar conexiones en su trabajo, de hacer amigos, pero no amigos de que vamos de fiesta como casi siempre en la U y así, sino colegas en los que podemos confiar y en los que le salvamos la tanda porque uno en el trabajo casi siempre va a estar en esas situaciones en las que usted va a poder ayudar, pero no es obligación. Entonces, si nos volvemos esta persona en la que siempre está dispuesto a ayudar, en la que siempre estamos disponibles para los demás, en la que siempre estamos con la mejor disposición, muy posiblemente en el momento en el que lo necesitemos, a pesar de que no tengamos un ingeniero asignado, nuestros mismos contactos y nuestras mismas personas en que en algún momento hemos ayudado van a estar más dispuestos y anuentes a ayudarnos. Entonces, como les estaba explicando, no existe como una respuesta de texto a esta pregunta, pero es importante entender cómo estas relaciones interpersonales son tan importantes como las cosas que tenemos que saber a nivel, digamos, de pedagogía o a nivel de conocimiento para poder desarrollar bien nuestros trabajos, sino también tener en cuenta que estamos trabajando con personas y no con máquinas. Y ahora últimamente, como ahora todos estamos tan aislados y no tenemos tanto contacto con personas, se nos olvida un poco que todos somos personas, sentimos, tenemos también un día malo, entonces pues es importante también tener esa empatía y que eso también nos ayude en nuestra carrera profesional. No sé si aparte de esto hay alguna otra pregunta o cómo estaré de tiempo, no quiero acaparar más tiempo del estimado. Sí, la pregunta sería, ¿cuáles son las acciones de mitigación social y ambiental en los megaproyectos? ¿Cuáles son las situaciones? Ok. Todos los proyectos son diferentes y en los proyectos hay diferentes tipos de manejos. Hay manejo de la calidad, hay manejo del riesgo, hay un manejo. Entonces, dentro del manejo del riesgo de los proyectos, siempre se estima riesgos de tipo, qué sé yo, como que hayan baterías de litio que tenemos que desechar, por ejemplo, como parte de un proyecto. Entonces, eso siempre se levanta como un riesgo y para poder mitigar ese riesgo, nosotros tenemos que tener un plan anticipado que le va a asignar una cantidad de presupuesto del proyecto para la mitigación de ese riesgo. Entonces, en otras palabras, estamos mediante el manejo de riesgos asegurándonos que existe una parte del presupuesto del proyecto que se va a encargar de desechar las baterías de litio como parte de un proyecto de infraestructura IT, como por ejemplo. No sé si eso responde a su pregunta o... Sí, muchas gracias. Ujú, Muy amable. con gusto. Continuaremos con la máster Evelyn Figueroa Elizondo, de la Universidad Nacional, con el tema Los retos para los futuros profesionales en secretariado. Le escuchamos, doña Evelyn. Hola, buenas tardes, estudiantes, profesora y demás miembros presentes. Sí, voy a compartirles la presentación.
Bueno, la presentación que les voy a compartir lleva como título los retos, como ya mencionó el compañero Alex, los retos para los futuros profesionales en secretariado. Para entender un poquito el perfil profesional, bueno, según Moreno y Marcasio 2014, es el que se refiere al resultado de una experiencia educativa que con características propias del profesional, ¿verdad? En cuanto a competencias, en cuanto a habilidades técnicas, en cuanto a habilidades blandas que desarrolla el profesional durante su preparación académica. El desarrollo del perfil profesional apto para enfrentarse a un mercado laboral mediante cambiante. Esto es un tema que le concierne a las universidades, ¿verdad? Porque ellos forman al recurso, ellos forman el profesional y establecen el recurso humano con capacidades y características que se adecúen a las necesidades del entorno profesional. Ya en el 2008 nos menciona que el currículo universitario debe comprender un planteamiento y diseño curricular que produzca una auténtica formación, ¿verdad? De manera que satisfaga las demandas en el campo laboral. Esto es más que todo así como para dar un poco de hincapié a la presentación. Ya como propiamente la Escuela de Secretariado Profesional oferta 2 carreras, los cuales son bachillerato en administración de oficina, con salida al diplomado y la licenciatura. Además, el bachillerato en educación comercial con salida al diplomado y licenciatura en educación comercial. Esta carrera que es acreditada por el SINAE. Bueno, un poquito de teoría. La profesión en secretariado ha cambiado mucho a lo largo de los años, ¿verdad? Se empezó primero con la idea de la secretaría, era tradicionalmente vinculado al sexo femenino. Se empezaba con escritos, se utilizaba la máquina de escribir, que bueno, hoy es casi obsoleto. Y debido a los avances tecnológicos, la globalización, la modernización de las empresas, es que hoy se integran profesionales del secretariado, tanto hombres como mujeres, pero con una preparación más multidisciplinaria y más con esto de ahora que estamos viviendo, ¿verdad? Con lo del COVID. Entonces, por ahí, el profesional, ¿verdad? En secretariado debe prepararse un poco más en su área. Según Londoño, sigue presentando múltiples retos dentro de la organización de una empresa, institución. A partir de los años 80 se inicia un cambio significativo en cuanto a las funciones del secretariado. En los años 90 se aprende y se estructura con las nuevas tecnologías. Y actualmente pues ya se tiene que poner en práctica la capacidad de innovar. La administración de oficina, que de verdad este es el perfil bueno, en el cual estoy ejerciendo yo, y para hablarles un poquito más o seguir la línea, ¿verdad? De la profesión en la que me encuentro, o para que le entiendan también lo que es esta profesión, es que el administrador de oficina se centra en la oficina como el motor en el que interactúa dentro de las empresas donde se desarrollan los procesos y se administra la información. Un administrador de oficina puede desempeñarse como secretario, como un auxiliar, un secretario de actas, asistente administrativo y también puede trabajar en puestos de nivel ejecutivo. Pero todo eso dependiendo de la estructura de la organización, ya sea de la empresa o la institución. Entonces, a raíz de toda esta teoría es que hoy se hace pues necesario reinventar la profesión por los impactos que anteriormente mencioné y con el desarrollo de las tecnologías en las oficinas, esto nos ha traído a nosotras pues mejoras en la calidad de las tareas, cantidades de trabajo y productividad en el manejo de funciones administrativas. Además, pues demanda al profesional en secretariado y administrador de oficinas a mantener sus habilidades al día, adquirir nuevos conocimientos y experiencia en las variedades de áreas, ¿verdad? De áreas de actuación del profesional, por mencionarles áreas en el recursos humanos, contabilidad, derecho, entre otros. Pues es evidente entonces que el profesional en secretariado debe ser polifacético, debe abordar gran cantidad de tareas, ¿verdad? Dependiendo de donde preste sus servicios. Y siempre es necesario una especialización y experiencia concreta que debe llevar a cabo en su preparación. Entonces, para mencionarle algunos retos de este profesional, es que debe tener aptitudes que demuestre resolver problemáticas en su campo de trabajo, dentro de su entorno laboral. Y un ejemplo de esto es la documentación digital, porque antes se veía mucho la documentación física, todavía en menor proporción. Además, debe requerir
presentar competencias humanas, habilidades y destrezas, que bueno, más adelante les voy a mencionar algunos ejemplos. Debe trabajar bajo presión, haciendo sus tareas con el mínimo de error en cuanto a proceso de información y gestión documental. Debe tener la habilidad en adaptabilidad ante las nuevas prácticas y funciones emergentes que están saliendo por el desarrollo de las tecnologías, donde nos encontramos ahora, ¿verdad? Casi al pie de la cuarta revolución industrial. Esto de la adaptabilidad es muy importante porque sirve como un recurso estratégico que le da ventaja competitiva a la empresa o a la institución. Como saben, el encargado de hacer un análisis del estudio en el perfil profesional de los egresados de las universidades estatales en Costa Rica es el CONARE. En el 2016 estableció o identificó más bien una brecha entre brechas más predominantes y brechas menos predominantes en cuanto a este perfil. Y pues entre las brechas de mayor predominancia, entre la importancia y el desempeño en la persona profesional, se encontró que había organización del tiempo, capacidad para analizar datos y tomar decisiones y resolución de problemas. Por el contrario, las brechas con menor preponderancias para esta profesión fueron manejos de programas informáticos propio de la disciplina, capacidad para aplicar los conocimientos en la práctica, además adheridos a la capacidad de investigar temáticas. Entonces, para poder subsanar estas brechas, la Escuela de Secretariado Profesional presenta dentro de la carrera de Administración de Oficina una malla curricular, que durante 4 años cubre las tantos áreas de administración y servicio, tecnología y comercio, para que el profesional pues sea un profesional más íntegro en cuanto a las funciones de las empresas y el objetivo que es en las oficinas y sus alcances. Aquí, tuve el atrevimiento de poner unos datos de una investigación que realicé, que llevé a cabo en el 2020. Eran unas actitudes que se encontraron en un caso de estudio de los tribunales de Heredia, de la Vicerrectoría de la Universidad Nacional, entre otras instituciones públicas. Habilidades que requiere el profesional de secretariado, se encontraron agudeza visual, agudeza auditiva, capacidad táctil con los instrumentos, equipos de trabajo, rapidez en la decisión, coordinación de tacto visual, capacidad de juicio, redacción, trabajo en equipo, iniciativa. Y entre las habilidades, el manejo de ofimática es la habilidad que más se requiere en los puestos de trabajo. Y como pueden ver en esta escala, pues el manejo del idioma inglés no es esencial, pero sí es deseable. El desarrollo de proyectos es deseable en el 52%, igual que el liderazgo. La coordinación de ideas, juicio y criterio es esencial en el 80%, así como la toma de decisión, comprensión de mensajes escritos y documentos técnicos y la habilidad de la innovación. Bueno, así como conclusión, el profesional del secretariado, conociendo qué habilidades y conocimientos actuales requieren su desempeño como profesional, puede elaborar en diferentes áreas a fin de satisfacer las demandas de una sociedad cambiante. Algunas tareas dominantes actualmente son el seguimiento administrativo en procesos de planificación, manejo de información a través de los sistemas de red, toma de decisiones y algunas funciones emergentes que están saliendo actualmente con el que el profesional tiene que aprender a adaptarse, es la función en la gestión digital de los documentos, la incursión en la planificación y la alta iniciativa. Eso sería, no sé si tienen alguna pregunta. Sí, gracias. La pregunta sería, ¿qué le recomienda a los futuros profesionales de la carrera a fin de mantenerse en un mercado altamente competitivo? Bueno, como lo mencioné anteriormente, sí recomiendo que los profesionales se capaciten. Es decir, si están ejerciendo o incluso antes de ejercer en el campo laboral, se capaciten en lo que puedan, digamos. No solamente conformarse que si llevaron ofimática o llevaron mecanografía en la universidad, sino que además se vayan capacitando un poco más, porque eso le da adquiere mayor conocimiento para poder presentarse
o para más bien poder tener una inserción laboral, ¿verdad? Y más ahora que se maneja mucho lo que son gestión documental. Bueno, ahorita actualmente en la universidad se maneja ahora lo que es el sistema AGD, entonces, y todo es así, ¿verdad? Por el sistema. Todos los archivos que eran físicos ahora se hacen por el sistema. Esto contribuye a un trabajo más eficiente, ¿verdad? Pero para esto pues se necesita capacitación, ¿verdad? Se necesita práctica. Entonces eso sería una recomendación para profesionales en secretariado. Muchísimas gracias, muy amable. Gusto. Por otra parte, tendremos la oportunidad de escuchar al licenciado Jainer Alejandro Ruiz Alfaro con el tema pensiones alimenticias y su relación con el quehacer de las empresas. ¿Le escuchamos? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a dar una pequeña pincelada por cuestiones de tiempo de qué son y cómo se manejan de manera muy general las pensiones alimentarias en Costa Rica. Podemos iniciar diciendo o definiendo qué son las pensiones alimentarias. Es aquel monto al que una parte está obligada a pagarle a otra por concepto de alimentos, pero no solo un concepto de alimentos meramente, engloba, por ejemplo, educación y servicios básicos. Ahora bien, ¿quién puede pedir pensión alimentaria? Están facultados para pedir pensión alimentaria los hijos a sus padres, los padres a sus hijos cuando ya sean mayores de edad, entre cónyuges y excónyuges, o sea, entre esposos y exesposos, los abuelos a sus nietos, pero ahora vamos a pasar a la otra vertiente. ¿Quiénes están obligados a dar una pensión alimentaria? En primer lugar, los padres a sus hijos, en caso de que sea necesario, los hijos ya mayores de edad a sus padres y entre excónyuges o entre cónyuges aún estando casados. Hay dos formas de establecer una pensión alimentaria. Por mutuo acuerdo, llegando a una conciliación, o un monto fijado por un juez. Cabe destacar en este caso que todo trámite de pensión es siempre impulsado por una de las partes. Nunca se abre un trámite o un proceso de pensión alimentaria de oficio. Ahora bien, ¿cuál es el procedimiento para fijar una pensión alimentaria? En primer lugar, tenemos la presentación de la demanda de la parte actora. Por ejemplo, la madre que se queda con su hijo o su hija y pretende que el padre del menor pague una pensión alimentaria, va y pone la demanda, hace la solicitud y lo primero que se hace es fijar una audiencia de conciliación. ¿Para qué? Para que se llegue a un acuerdo entre las partes. Esto es esencial y si se lograra en todos los procesos de pensión alimentaria llegar a un acuerdo, sería excelente. Lastimosamente no se da. ¿Qué se busca en una audiencia de conciliación? Que ambas partes se pongan de acuerdo en un monto, que si la madre pidió 100,000 colones y el padre ofreció 85,000 colones, que por ejemplo llegue a un acuerdo en 90,000 colones. Si no se llega a un acuerdo en la audiencia de conciliación, se fija un monto provisional de pensión y luego de esto se fija una audiencia para la fijación definitiva de la pensión alimentaria. Ahora bien, si tienen algunas preguntas, con todo gusto. Sí, gracias. La pregunta sería, ¿el empleado puede ser despedido por motivo del no cumplimiento del pago de la pensión alimentaria? No, por ningún caso en el Código de Trabajo no viene estipulado que un empleado pueda ser despedido por no pagar una pensión alimentaria. Lo único que se puede hacer es, mediante un proceso, igualmente el de pensión, se pacta o se fija la reducción automática
del monto de la pensión del salario de este empleado. Muchísimas gracias. Muy amable. A continuación tendremos la oportunidad de escuchar al ingeniero Guillermo Vargas Leitón con el tema ¿Cómo emprender un negocio rentable y ambientalmente sostenible? Le escuchamos, don Guillermo. Muchas gracias. Buenas tardes. Guillermo Vargas Leitón, coordinador de Educación sobre Sostenibilidad en nuestra producción, proceso, comercial. ¿Me escuchan? Guillermo, se le va un poquito la señal, seguro la conexión a internet, disculpe. Le volvemos a escuchar, gracias. ¿Nos escuchan, Guillermo? Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Le escuchamos, gracias. Bien, gracias. Soy coordinador de programas de educación sobre sostenibilidad en nuestra empresa acá en Monteverde. Nuestra empresa fue fundada en 1989, más conocida como Café Monteverde, y también en nuestros programas educativos como Live Monteverde. Lo que voy a presentar ahora es algo muy sintético de los principales conceptos que desarrollamos acá en nuestras actividades educativas con algunos 2.000 a 2.500 estudiantes que nos visitan cada año acá en nuestra finca y unos 5 a 6.000 turistas que hacen nuestro tour de Café Monteverde acá también. Bueno, estos números todos antes de la pandemia, por supuesto. El título, ¿Cómo emprender un negocio rentable y ambientalmente sostenible? Bueno, es indiscutible que todos los que emprendemos un negocio esperamos cierto grado de rentabilidad. Sin embargo, es fundamental que cada persona o grupo de personas, en el caso nuestro somos una sociedad anónima integrada por 18 personas, nos establezcamos nuestro concepto de lo que es la rentabilidad y cómo queremos lograrla. Porque hoy en día los negocios más rentables nos pueden llevar a la cárcel. Y esto es algo muy de actualidad. Los negocios más rentables hoy están en el narcotráfico o están en ofrecer servicios al gobierno, utilizando recursos de corrupción para lograr la mayor rentabilidad. Definir nuestra rentabilidad acompañada de valores es fundamental. Y hoy en día, todos los que estamos acá en esta conferencia, tenemos que estar claros que ninguna empresa puede pretender ser rentable generando un impacto negativo hacia el ambiente. Por lo tanto, es necesario que nos propongamos y establezcamos estrategias para que la rentabilidad vaya acompañada de un impacto ambiental positivo y que esto debe suceder, no importa el tamaño de nuestra empresa. Es una necesidad ineludible ante la situación sumamente crítica que vivimos en este planeta. Algo que nos han dicho y que casi nos aburrimos de escucharlo y que los estudiantes en la UNA probablemente les han dicho siempre: no emprenda un negocio que no vaya totalmente ligado a lo que a usted le gusta hacer en la vida. Cuando usted empieza un negocio en algo que le gusta, como decimos, ya lleva las de ganar. Sin embargo, la realidad es que hay millones de personas en el mundo hoy haciendo hoy lo que les trata de generar una rentabilidad para después poder hacer lo que les gusta. Y algunos lo hacen porque simplemente creen que la rentabilidad viene primero y después viene el disfrute. Y otros lo hacen cientos de millones porque hoy simplemente tienen que hacer algo que les lleve comida al plato y aún no pueden hacer lo que también les gusta además de comer. Busque lo que le gusta y su pasión le dará la mayor energía, el mayor impulso para alcanzar las metas de su empresa y a nivel personal. Hoy en día muchos dicen, yo hago lo que me gusta, pero no tienen claro cuál es ni siquiera la misión en su vida.
y mucho menos la misión de su empresa. Toda empresa, por pequeña que sea, debe contar con una misión bien definida, con una visión clara de dónde quieren estar a cierto plazo en el futuro, en cierto ámbito del mercado o en el contexto en el que trabajan. Y establezca sus valores. Y esto de los valores también suena a veces demasiado repetitivo, pero es que cada día más común encontrar que ante una situación de desesperanza, como la que hemos estado viviendo en los últimos 15 meses más o menos, la gente de pronto abandona sus valores con tal de lograr la rentabilidad que perdió en los últimos meses. Tenemos que establecer una identidad. Hoy en día, mucha gente va a estar haciendo lo mismo que usted está emprendiendo. Hoy en día, más que nunca, mucha gente va a estar haciendo el mismo negocio que usted pretende emprender. Por lo tanto, haciendo el mismo negocio que cientos o miles están haciendo en el mismo contexto del mercado, hoy tenemos que establecer una identidad. En el caso nuestro de Café Monteverde, nosotros nos hemos planteado que nuestro café es un café que se produce, se procesa, se comercializa con responsabilidad social. Hemos definido que nuestro café es un café de la más alta calidad. Hemos definido que nuestro café tiene un impacto ambiental positivo. Y hemos decidido que nuestro café no solamente sea café, sea un proceso de educación, tanto para nosotros mismos como para los consumidores. Tenemos que establecer esa identidad y comunicarla. Y es que hoy en día muchos están haciendo muy buen trabajo, muy buenos productos, están procurando ser responsables socialmente, procurando bajar el impacto ambiental, y sin embargo, hoy en día muchas empresas no logran comunicarse, no logran el efecto de transmitir, de compartir su identidad, lo que está detrás de ese producto. En el caso nuestro, cada taza de café que vendemos en nuestras cafeterías aquí en Monteverde, o cada paquete de café que se vende acá, o que se va a San José, o que se va a otros países, cuenta una historia que va desde la semilla hasta la taza, y más que eso, una historia que va desde nuestras raíces culturales, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, de nuestra identidad agrícola, de nuestra identidad en conservación. Entonces, cualquier empresa, pequeñita o grande, tiene que desarrollar la capacidad de comunicación y entender que comunicación no es solamente enviar mensajes. Más que nunca tenemos que aprender a comunicarnos en doble vía, recibir retroalimentación, entender lo que el cliente está entendiendo y no está entendiendo lo que el cliente está demandando de nuestro producto, de nuestro servicio. También nos han dicho y nos dicen cada vez más capacidad de adaptación. Lo que era rentable, lo que era exitoso, lo que era éxito en el mercado hace 5 o 10 años, no lo puede ser quizás en este momento, sino tenemos una gran capacidad de adaptarnos a las nuevas condiciones del mercado, a los nuevos retos, a las nuevas demandas, a las nuevas exigencias, a las nuevas realidades, a las nuevas oportunidades, a las nuevas generaciones, porque nosotros somos empresa, en este caso, de 30 años, pero nosotros somos la 4ª generación de una conjunto familiar que viene de los años 40, y década por década el contexto cambia, nosotros cambiamos, ya vienen nuestros hijos ahora, y hay que generar esa capacidad de responder a las oportunidades y a las demandas del nuevo contexto en el que está nuestro producto o nuestro servicio. Tenemos que ser ambientalmente sostenibles, tenemos que ser económicamente rentables, tenemos que ser socialmente responsables. Son tres patas, algunos le pueden poner una 4ª, pero son 3 patas que tienen que ir todas al mismo nivel para que cualquier empresa se mantenga. Hoy en día, ninguna empresa debe esperar a que vengan a decirle cuáles son los riesgos de impacto de su empresa. Tiene que ser nuestra propia iniciativa. Es nuestra iniciativa en Café Monteverde de entender el impacto que tenemos en el suelo por eventual erosión de nuestros suelos, el impacto que tendríamos si continuáramos utilizando herbicidas, el impacto de nuestros transportes. Nosotros tenemos que definir ese impacto, tenemos que buscar obviamente la asesoría de las personas capacitadas, pero también tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades
Tenemos que aprender nosotros mismos a elaborar los abonos orgánicos como lo hacemos acá en nuestra finca. Y tenemos que definir nosotros las estrategias de mitigación del impacto. Y estas estrategias de mitigación del impacto son los elementos también claves que tienen que ir en nuestro esfuerzo de comunicación para que nuestros consumidores estén también dispuestos a colaborar con el costo ambiental del producto o el servicio que les estamos entregando. Y es que no se puede pedir a los agricultores de café o de otras formas de producción agrícola que seamos nosotros los que exclusivamente asumamos el costo del impacto ambiental. Tiene que ser un costo compartido entre nosotros, los intermediarios, cuando existan los consumidores. De manera que tiene que reflejarse también en el precio de nuestros productos. Hay muchos consumidores en los países desarrollados que hoy se rasgan las vestiduras hablando del impacto ambiental de nuestros productos agrícolas, pero no están dispuestos a dar un céntimo más para colaborar con eso. Entonces, en nuestro esfuerzo de comunicación, vamos a lograr que el consumidor entienda que nuestro producto tiene un valor un poquito más alto, porque hay que también pagar, o más bien mitigar o disminuir nuestro impacto ambiental. Tenemos también que definir nuestra milla extra, porque hoy en día, a nivel individual, a nivel de empresa, a nivel de comunidad, a nivel de país, tenemos que dar nuestra milla extra, porque hoy el planeta demanda que recuperemos un terreno perdido, porque el planeta demanda que lo que dañamos en 100 años lo recuperemos en 50 o en 25 años. Por lo tanto, hoy tenemos que cuidar el impacto ambiental más allá del impacto de nuestra propia empresa. Como en Café Monteverde, entendemos que la sostenibilidad no se logra a nivel de una finca, ni al nivel de una comunidad. Entonces, nuestro trabajo ambiental tiene que ser mancomunado con nuestros vecinos, con nuestras asociaciones ambientalistas, con nuestro gobierno local, a nivel país, a nivel de región. Eso es lo que yo llamo también la milla extra, es ir más allá de lo que es el impacto individual de nuestra empresa, el trabajo en comunidad. Yo les invito, bueno, hay algunas preguntas, pero que si desean conocer más de nosotros, nos visiten acá en Monteverde, busquen Café Monteverde en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Nos encuentran también como Live Monteverde en nuestros programas educativos. Y de esa manera ver en la práctica qué es lo que concretamente estamos haciendo. Y dispuesto a escuchar sus preguntas. Muchas gracias por la oportunidad. Sí, don Guillermo, la pregunta sería, ¿cuáles son los valores y el impacto positivo que se deben practicar a la hora de emprender un negocio rentable y ambientalmente sostenible? Bueno, un valor es, obviamente, quisiera uno que ese valor hubiera sido inculcado desde niños, porque tiene que fijarse de esa temprana edad, pero un valor es sentirnos parte de una sola red de vida que es este planeta. Un valor es que más que salvar nuestra producción, nuestra economía, estamos salvando una comunidad nacional e internacional. Un valor es que tan importante es el ser humano como uno de los componentes, como toda la red de vida que existe en este planeta. Un valor es la honestidad, la transparencia. Un valor es que tenemos que ser sostenibles no solamente a partir de competir en el mercado, pero a partir de ser honestos, de ser transparentes en lo que hacemos. Un valor es la calidad. Un valor es la calidad, porque no debemos pretender que nos compren porque somos pobrecitos o porque abrazamos los árboles. Tenemos que vender también productos de calidad. Esos son tal vez valores esenciales. Hoy en día un valor esencial es el concepto de rentabilidad más allá de lo económico. Hoy en día un valor es tener un impacto social positivo. Y la segunda parte de la pregunta era, por favor. Valores, sí. ¿Y cuáles son algunos ejemplos de impactos positivos? Sí. En nuestro caso, mencioné algunos, el 50% de nuestra tierra está en bosque. Estamos plantando cada año entre 1.000 a 1.500 árboles. Esto lo hemos hecho por muchos años. En nuestro impacto hemos eliminado el uso del famoso herbicida Roundup, utilizando la motogaña. Hemos gradualmente desarrollado nuestras competencias en la producción de fertilizantes orgánicos en la modalidad bokashi y la reproducción de microorganismos.
Un valor también, un impacto es que esto nos ha permitido por 5 años ya obtener la bandera azul ecológica, la modalidad agropecuario. Y quizás el impacto más grande que hemos tenido es los ya miles de jóvenes locales, nacionales e internacionales y adultos que han pasado por nuestros programas de educación ambiental. Muchas gracias, don Guillermo. Por último, escucharemos las palabras del ingeniero Henry Sánchez del Programa de Gestión de Bosques para la Mitigación y Adaptación y Variabilidad Climática del INICEFOR de la Universidad Nacional, con el tema el uso de la madera como recurso de alto valor en la remoción del dióxido de carbono. Le escuchamos, don Henry. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la actividad, pero don Alex, creo que para el día de hoy a mí me corresponde es el de los servicios ecosistémicos que brindan los bosques a la Excelente, sociedad. Henry, le escuchamos. Muy amable. ¿Me permite, por favor, compartir la presentación, una presentacioncita que tengo para ustedes? Sí, sí, se gusta la amplía, por favor. Ok, sí, con gusto. Bueno, reitero mi agradecimiento y el saludo para todos los que se encuentran esta tarde en este magnífico evento. Como decía don Alex, mi nombre es Henry Sánchez Toruño, soy coordinador del Programa de Gestión de Bosques para la Estabilidad y Mitigación del Cambio y la Variabilidad Climática del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional, desde donde hemos venido desarrollando una serie de trabajos y actividades orientadas, primero que todo, a sensibilizar a la población sobre los servicios que brindan los bosques a la sociedad. Y en específico, lo importante es que es el uso de la madera como un recurso de alto valor ecológico para las personas y para el ecosistema en general. Los servicios ecosistémicos, bueno, han sido caracterizados y definidos por múltiples investigadores. Yo voy a caracterizarlo en 3 tipos de servicios, de acuerdo con uno de las teorías definidas sobre los servicios ecosistémicos. He sabido de que como sociedad dependemos directamente de la relación nuestra con el ecosistema. Mucho de donde estamos ahorita sentados vino del bosque. Mucho de lo que comimos hoy vino del bosque. Mucho de lo que hoy nos protege de la lluvia, del calor, del frío, es parte del bosque. Y así una multiplicidad de recursos que tenemos salieron de ahí. Desde esa dimensión se ha descrito los servicios ecosistémicos que brindan los bosques en 3 categorías, como lo dije antes. El primero que definen es el de servicios de suministro. ¿Y por qué suministro? Porque los bosques tropicales, a los que me refiero en específico, brindan alimento. El maíz, el arroz, los frijoles, en algún momento fueron plantas silvestres que salieron del bosque. Y probablemente van a seguir saliendo múltiples productos que nos alimentamos. El alimento de animales que consumimos, como de carnes, de huevos, de otro tipo de productos, viene o estuvo alguna vez en el bosque. También del bosque tenemos combustibles, bien sea combustibles fósiles o gas, que hoy en día se está implementando también la utilización de gas como combustible. Por otro lado, el bosque nos suministra madera como un recurso de alto valor, tanto para la construcción de infraestructura como para el uso en la elaboración de comidas y el uso del hogar, ¿verdad? El bosque también es clarísimo que provee medicamentos. Muchos de los productos que hoy consumimos para atender y enfrentar enfermedades
nacen o se forman, tienen como base productos de plantas del bosque. Y definitivamente el bosque nos suministra recursos genéticos para seguir investigando, para seguir desarrollando tecnologías y complementarlas en el desarrollo de nuestra sociedad. También otra de las categorías que se ha definido son los servicios de regulación. Y de ahí vamos a hablar de la regulación climática, que desgraciadamente en el modelo de vida que tenemos hoy, por ejemplo, cuando vamos a construir una casa y hay un árbol, lo primero que decimos, voy a cortar esos árboles para hacer mi casa. Pero, por ejemplo, la regulación térmica que tiene un árbol cerca de la casa, no es lo mismo estar a las 11 de la mañana debajo de un árbol que a las 11 de la mañana fue en una parte donde no hay cobertura, ¿verdad? La temperatura, la regulación térmica es otra. Y así el bosque ha cumplido roles importantísimos en términos de proteger, por ejemplo, de una ventisca, de un tornado a las comunidades, a los pueblos, a las familias. Entonces, los árboles y el bosque son muy importantes desde esa perspectiva. En el proceso hidrológico, definitivamente es a través de los árboles donde fluye el agua e infiltra los mantos acuíferos que a diario extraemos agua para consumo humano. Y desde ahí podemos hablar de la calidad del agua. Nosotros somos alrededor de un 75%, casi un 80% de agua y dependemos directamente del agua. Entonces, esa regulación que cumplen los ecosistemas, los bosques tropicales, es importante en términos de la agua que podemos hacer disponible como sociedad. También regulan la erosión los bosques. Ustedes han visto cómo cuando llueve en un sector de potrero, el agua escurre y arrastra partículas de suelo, mas sin embargo en un bosque eso no ocurre, y si ocurre es en un grado muy bajo. La cobertura del suelo ahí está presente. Las raíces, el mantillo, la hojarasca, todos esos ayudan a proteger la erosión del suelo. Y por otro lado, un rol importantísimo también, que es la reducción de las inundaciones. Muchos de ustedes conocen los ecosistemas de manglar, ese rol importante para la infiltración de agua en los mantos acuíferos, pero también importante para retener agua cuando nuestros suelos se saturan y la precipitación se incrementa en algunas regiones del país. Y todo esto, situación de la variabilidad climática, hace que cada vez tengamos fenómenos poco predecibles, muy recurrentes, ¿verdad? Ahora el compañero de Monteverde hablaba de ese proceso de adaptación. Yo lo refiero a la resiliencia que tenemos que generar como sociedad. Y el bosque, los ecosistemas, son actores importantes en ese proceso de resiliencia para poder enfrentar situaciones de variabilidad climática. Y por último, definen otro de los servicios ecosistémicos, el servicio cultural. Todos sabemos la visión cósmica que tienen los pueblos originales en relación a lo que es el bosque, la deidad, toda la misma protección del bosque y de los árboles pasa por la adoración, el respeto, la importancia que tiene la madre tierra y de esta perspectiva el bosque, los árboles para las personas. La semana antepasada estuve hablando con un indígena Cabecar y él me decía que vive aquí en Heredia, en Barba, que él para sentirse en su pueblo va caminando y se sienta debajo de un árbol por mucho rato para recordar toda esa situación que él vivía de niño en su territorio. Le tocó que venir a estudiar acá a Heredia, pero vean cómo los árboles o el bosque generan identidad, un factor importantísimo que tenemos que recuperar. Máxime hoy en día que nuestras ciudades están llenas de concreto, de hierro, de vidrio, de aluminio, y que son prácticamente unos invernaderos, y los árboles y las plantas favorecen
o ayudan a mitigar este impacto de invernadero desde las casas, ¿verdad? El bienestar estético, por supuesto, que también es un factor importantísimo, que a quien no le agrada ver todos esos árboles de roble sabana ahí por el Paseo Colón, por la Pozuelo, hermosísimos, cuando están en floración, pero también cuando están en fructificación y cuando están cubiertos de hoja también son muy lindos. Nuestros bosques también generan trabajo desde la perspectiva turística. Desde el tema del agua, el agua está infiltrándose por los bosques y luego pasa a las asadas, pasa a la IA y ahí tenemos informáticos, tenemos diversas perfiles profesionales que están relacionados con lo que es el bosque. Y bueno, el turismo, somos un país que antes de la pandemia teníamos una visitación de más de 3 millones de personas y que venían a ver la parte verde y cultural de nuestros ecosistemas, ¿verdad? Eso es los 3 tipos de servicios ecosistémicos que brindan los bosques a nuestra sociedad y que ahora nos queda un enorme reto de poder, si logran divisar esta imagen, aprovechar primero que todo que Costa Rica pasó de tener menos de un 23% de cobertura en los principios de los 80 a tener más de 53% hoy de cobertura y poder conservarlo, manejarlo, gestionarlo de la mejor manera para que hoy recibamos los servicios ecosistémicos que nos pueden brindar y que también los conservemos, porque es mentira que es un crimen usar un árbol. Es importante pasar carbono capturado por el bosque a infraestructura y dejar de usar en infraestructura recursos que son altamente contaminantes como lo es el cemento, el hierro, el aluminio, el vidrio, y que tienen una huella ecológica que no son recursos de fácil acceso como si es la madera. También hay que fortalecer la parte cultural, las plantas medicinales en los territorios indígenas, el bagaje de conocimiento que se tiene por allá es amplísimo. Debemos de migrar, logran ver en la imagen izquierda unas vacas pastando en una zona de alta pendiente, donde probablemente la erosión es altísima, la infiltración bajísima, pero migrar a procesos de restauración y recuperación de los ecosistemas, como ven en la imagen de la foto derecha, donde ya se estableció una plantación, donde el bosque se fue transformando, el ecosistema, el paisaje en general. Y bueno, con esta imagen de esta vaca les voy a hablar de agricultura, de ganadería, de turismo, porque todo esto está articulado con esta actividad productiva. ¿Por qué? Porque tenemos que apuntar a procesos productivos de menor impacto, sistemas de producción que favorezcan el desarrollo de las familias, pero también protegiendo los recursos naturales. Y si es factible, hay modelos interesantísimos en este mismo país que demuestran cómo, haciendo las cosas de manera sostenible, se puede ir para adelante con actividades productivas que han sido satanizadas, como por ejemplo la ganadería. ¿Qué hacer? Entonces termino con esto: restaurar ecosistemas y favorecer el paisajismo urbano, porque alrededor casi el 70% de la población de este país vive en el Valle Central, donde casi ya no tenemos árboles cerca de nuestras casas. El uso de la madera como un recurso de alto valor ambiental. Definitivamente la madera es un recurso costarricense, es un recurso que dinamiza la economía de nuestro país, de nuestras regiones, y que además es un recurso que permite trasladar carbono capturado por el bosque a infraestructura. Debemos desarrollar trabajo articulado con los territorios a través del intercambio de saberes. ¿Saben qué hemos hecho en este país? Aquí sentados en oficinas, yo estoy en San Pablo Heredia, pero sentados en oficinas de ministerios, definimos la política del norte, del sur, del este, del oeste, del Caribe, y sin incorporar el criterio de ellos. Y cuando llegamos es con la pomada esta buena que resuelve todos los problemas. Y la gente se queda, bueno, hay que entrarle, pero no me convence, ¿verdad? Desarrollo de modelos de gestión ambiental vinculados a la producción en armonía con el ambiente. Eso es necesario. Tenemos múltiples escenarios. Aquí no hay que descubrir el agua tibia. Ya hay empresarios, ya hay emprendedores y emprendedoras que están haciendo cosas muy interesantes. Definición de política pública donde se incorpore el criterio de múltiples actores es estratégico. Y establecer alianzas regionales para el desarrollo de trabajo conjunto.
Ya no somos solo Costa Rica, no somos Centroamérica, somos más que América, ¿verdad? Con esto deseo agradecerle a la organización de este evento por el espacio que me brindan y a ustedes por la atención, y quedo abierto a cualquier consulta o recomendación sobre lo desarrollado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Henry. La pregunta sería, si los bosques limpian el aire, ¿por qué las áreas urbanas no se adopta otra forma de crecimiento urbano en Costa Rica? Ok, muchas gracias, don Alex. Magnífica pregunta, me parece muy atinada. Vean, los bosques no solo limpian el aire, los bosques son removedores de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono que estoy liberando ahorita se va hacia los árboles, el árbol lo absorbe y me devuelve oxígeno. Él se queda con el carbono. La celulosa, la madera es el carbono. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un modelo de construcción que no debe haber árboles, don Alex. Y en las zonas urbanas con mayor fuerza, definitivamente no hemos querido sembrar, establecer. Y si sembramos árboles, estamos sembrando ocurrencias. Me ha tocado ver aquí mismo en la Universidad Nacional, en las zonas de nuevas construcciones, un montón de árboles de almendro de playa. Digo yo, ¿qué hace un almendro de playa en Heredia Centro? Estresarse, ¿verdad? Tenemos que recuperar esos espacios para los árboles también, pero tenemos que saber qué vamos a sembrar. Y ahora antes a mis antecesores, el ingeniero William Montero habló del proyecto de la sabana. Yo los invito, saquen una hora para ir a caminar la sabana y verán cómo ese espacio se volvió en un escenario interesantísimo y de alto valor para aprender y para vivir y pasar, para tener calidad de vida por un momento. Entonces, ¿cómo debemos hacer, don Alex? Debemos empezar desde los ayuntamientos. Quien va a dar un permiso de construcción deberá decir, vamos a dejar un área para sembrar árboles. Antes se decía área para recreo. Ahora va a ser un área para recibir servicios ecosistémicos. Por ahí uno. Debemos también fomentar desde el gobierno e infraestructura pública la construcción con madera. Y no es que no se puede ver, no sé si logran divisar atrás. Yo aquí tengo construcción con madera. Y madera que orgullosamente yo sembré hace 20 años. Sí se puede, señores, sí se puede. Pero entonces, ya dijimos, los ayuntamientos, el Estado, pero primordialmente nosotros, ustedes y yo, empecemos a hacerlo. Nunca es tarde. Yo hoy, a casi 48 años, todavía sigo sembrando árboles. Y siembro árboles para todo, para belleza escénica, para infiltración de agua, para la flora, para la fauna. Me olvidé decir la importancia que tienen los bosques para la fauna silvestre, ¿verdad? Porque eso es un rol, pero también siembro madera para usarla, para construir con madera. Y la madera es, si hace calor, es fresca, y si hace frío, es caliente. Es termorreguladora. Yo quiero que ustedes, si algún día puedan ir a la zona de Santa Cecilia de la Cruz o allá a Talamanca, donde les llevan una casita de baldosa como bono de vivienda y de 2,80 metros de alto, a lo sumo, así no es 2,40 metros. Aquello es un pequeño hornito. Condenaron a gente que no está acostumbrada a eso, pero como es un regalo del gobierno, la gente tiene que recibirlo. No sé si logro responder a su pregunta, don Alex, y cualquier otra pregunta quedo atento con muchísimo gusto. Sí, efectivamente, don Henry, muy agradecido. Gracias. Para bueno, servirles. A modo de cierre, agradecemos a las autoridades de la Universidad Nacional, la Escuela de Historia y la Escuela de Administración de la Facultad de Ciencias Sociales, la Escuela de Ciencias Geográficas y el Instituto de Investigaciones y Servicios Forestales, INICEFOR, de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Mar y la sede regional Chorotega de la Universidad Nacional. Nuestra especial gratitud a los estudiantes del curso de procesos productivos de la Escuela de Administración por su respaldo en la organización y su arduo trabajo en la preparación de esta actividad, así como a la máster ingeniera Roxana Durán Sosa
por concebir y llevar a cabo esta iniciativa académica. A la Fundación Internacional para la Sostenibilidad Ambiental Territorial, FISAT, por todo su apoyo. Y por supuesto, un agradecimiento especial a todas las personas expositoras que nos acompañaron, los asistentes e invitados que han puesto todo su esfuerzo para que este evento se haya realizado de la mejor manera posible. Muchas gracias, muy amables. Que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias.